Ya estamos al aire, te adelantábamos que íbamos a tener una entrevista con una reflexión a fondo de lo que viene sucediendo en la realidad argentina, tanto económica como social, con la diputada Aracely Ferreira, que pertenece al bloque del Peronismo para la Victoria. Es diputada nacional en este nuevo mandato desde diciembre del 2015, así que tiene un largo trabajo legislativo por delante, más allá que obviamente tiene una experiencia previa que demostrar, hasta inclusive como diputada provincial. Hola Aracely, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día a todos ustedes y a ese es una belleza ese perrito que nos acompaña. Sí, la verdad que es una etapa difícil. Yo ya he sido opositora en otras épocas. Cuando asumí en diciembre del 2001 como diputada provincial, éramos adversarias del gobernador radical de aquella época y nunca hicimos las salvajadas que nos hicieron los que hoy son gobierno cuando eran opositores. Porque uno tiene que tener una racionalidad, ciertas cuestiones, la convivencia democrática te impone obligaciones. Ayer lo decíamos cuando discutíamos el golpe de Estado, la democracia es un derecho de los pueblos, pero una obligación para los que ejercemos funciones en algunos de los poderes del Estado. Y bueno, pero igual transitando de nuevo este espacio, este camino de opositora, tratamos de honrar lo que nos dijo la gente. Una situación que es preocupante, muy preocupante. Yo le decía, miro esto, y algunos me decían, bueno, hay que acordar, no hay que acordar, hay que votar las cosas que realmente le pueden servir a la gente y frenar las cosas que uno sabe que van a perjudicar a la gente, lo que fue el tema de los buitres. Fue se les pagó muy caro, aparte parecían la libretita del almacenero, ni siquiera eran convenios firmados con los fondos buitre para que te digan a vos te pago tanto. Me imagino que eso fue una ley muy difícil para el peronismo en general, Sí. La de votar el pago a los buitres, pero además, pensándolo a futuro, ¿no? Tal vez les sea muy difíciles a aquellos que votaron cuando se vea la progresión más adelante, 10, 15, 20 años para adelante. ¿Por qué? Porque venían con un discurso que claramente mucha gente en Argentina había empezado a comprender relacionado con el pago de la deuda externa, etcétera. Y me imagino que habrá sido difícil tomar esa decisión de pagarles. Sí, por ahí tal vez creyeron en lo que decía en aquel momento el gobierno de Macri, que bueno, se cierra este capítulo y vienen las inversiones. Hoy sabemos que eso, nosotros le decíamos que no iba a pasar porque el contexto internacional, la crisis del capitalismo es una crisis global. Empezó en el 2007 en Estados Unidos, pero golpea a Francia, a Alemania, por decir algo. Entonces sabíamos que no iba a venir esa lluvia de inversiones porque no las hay en el mundo. Pero bueno, hoy les queda claro a los que votaron de que no era cierto. Algunas otras cosas acompañamos. Yo tenía dudas con votar el tema del reintegro de IVA, porque me parecía que ese tema del postnet, sujetar el derecho, 300 pesos sujeto a postnet, cuando a los poderosos es cash, y aparte pensaba en mi provincia, en el Chaco, donde la mayoría de los lugares no tienen postnet, pero no hay los comercios de cercanía, el que te fía, el que te sostiene, hasta el supermercado del barrio muchas veces no tienen postnet. Me parecía que achicaba mucho el universo, pero bueno, acompañamos por las dudas de que por ahí un sector sea beneficiado. Me parece que ese es el rol de la oposición, pero hay que tener en claro que las políticas económicas, y se notó el otro día cuando Aranguren, el ministro de Energía, estuvo en diputados, acá no hay errores, más allá de lo que digan, acá hay un plan pensado, sistemático. Hay que mirar lo que pasó en España y lo que pasó en Francia. Bueno, eso, vos sabés que eso me parece que es sociológicamente hay que analizarlo. Lo hablaba con Lucila Del Ponte el otro día y yo le decía, yo no creo que alguien venga a gobernar para hacerle pasar mal a algún sector de la población. Y ella me decía, no, es al revés, es un plan sistemático. Vos claramente, si vas a gobernar para un sector, hay otro sector que la tiene que pasar mal porque hay una transferencia de recursos. Entonces tal vez uno que piensa de buena fe, peca de ingenuo. Pero bueno, escuchando lo que ustedes dicen, el relato que ustedes realmente vienen contando en muchos diputados opositores y lo que hoy se ve en la realidad en la calle, tal vez en corto plazo digamos, bueno, la verdad, tenían razón. Sí, son estas cosas que uno quisiera equivocarse porque pienso en el futuro de mis hijas. Claro, obvio. Esto que contaba de que estuve en la marcha federal del 94, no habían nacido todavía mis hijas. En aquel momento era por mí, digamos. ¿Vos formaste parte de la marcha federal del 94? Sí. Activamente. Sí, vinimos marchando
Esta vez estoy acá esperándolo, vamos a marchar esta tarde, pero en aquel momento nos vinimos desde Corrientes, desde el NEA. Y bueno, y ojalá pudiera equivocarme, porque lo que está en juego es el futuro de mis hijas. Pero la experiencia política te dice que si camina como pato, hace cuac, es pato. Y vuelvo a decir, acá lo que hay que mirar es que hicieron gobiernos como el de Macri en Francia, Sarkozy en Francia y el Partido Popular en España. Eso es lo que nos van a llevar a nosotros. Allá sociedades que tenían un estado de bienestar mucho más expandido que el nuestro. España yo creo que hoy está peor que nosotros en el 2001. Bueno, Menem en la Argentina también, ¿no? Bueno, sí. Bueno, pero hablo de las concepciones por ahí, porque si no entra a discutir si es neoliberal, conservador, esas sutilezas, por ahí poner cosas más prácticas que nos podamos dar cuenta. Y ese es el problema. Entonces yo le decía, Aranguren se puede haber equivocado si el tarifazo era de 400 o 1200, pero es un tarifazo de 400, ahora nos quieren dejar con un tarifazo de 300%. No hay antecedentes en la Argentina, en el mundo, de un tarifazo. Y eso es esto que te decía Lucila, es una transferencia de riqueza. Esto vos lo paga el pueblo trabajador, el que está pagando un servicio, y más, lo dijo con toda la caradurez. Perdón, ya a veces soy media. Adelante. El titular de Energas, cuando estuvo en la Comisión de Defensa del Consumidor, nos dijo, acá lo que tienen que resolver es si pagan para que más gente pueda ser incorporada. Por eso me está diciendo que yo, usuario, estoy pagando las inversiones que tendría que hacer el empresario. ¿Por qué? Porque, digamos, si una cosa era cuando había un esquema de subsidio, que bueno, pero ahora que vos decís, se terminaron los subsidios y ponemos las reglas claras, sinceramos, que el empresario haga las inversiones para las nuevas extensiones. No tengo yo por qué financiar la incorporación de nuevos usuarios para que ellos ganen. Todo ese tipo de cosas, por eso decía, no son errores. Es un mecanismo planificado. Esto se parece mucho a lo de Cavallo, se parece mucho a lo de Martínez de Oz, con cambios de épocas que tienen que ver más con el cambio del mundo, pero no va a ser fácil, más allá de que uno trate de ejercer el rol de opositor con responsabilidad. Esto en 8 meses te provocaron un universo de pobrezas que no se frenan. Sí, que hoy vemos la marcha federal, claramente. Sí, cualquier marcha, incluso yo estaba a veces una vez, estaba en Plaza de Mayo y era una autoconvocatoria, gente que se juntó angustiada por la situación. Bueno, los números de desempleo que te dan ellos son más altos que los que incluso denunciaban algunos sectores gremiales. 150.000 despidos en el sector privado, de los que están en blanco, más los que hubo en el sector público. Y calcularle todo lo que se perdió en el sector informal, que se calcula que son 2 o 3 puestos por cada trabajador en blanco. Tenés un universo de 500.000 personas con problemas de trabajo en 8 meses. Entonces eso, ojalá que la contundencia de estas marchas pueda ser escuchada no solo por el gobierno, sino por toda la dirigencia. Sí, estás hablando de la CGT. Toda, porque tenemos todos que ponernos a la altura. Yo creo que el Parlamento todavía no estamos a la altura de las demandas, esa caja de resonancia de las necesidades de las grandes mayorías todavía no la estamos pudiendo expresar, ni siquiera los que somos opositores. ¿Y la CGT está por detrás de los reclamos de la gente en este momento, te parece? Y a mí me parece que sí, porque ese tema de la ley antidespido hubiera hecho que hoy, porque funcionó, la primera vez que se saca la ley antidespido fue en la época del gobierno de Duhalde, del cual fui opositora, sí, pero fue lo único de todo lo que se probó durante 15 años, que te decían que flexibilizar, que el proyecto joven, que bajarle aportes patronales, se hizo de todo y nada frenó el desempleo. Cuando sacaste esa ley fue la primera vez que se puso un límite a lo que era un aumento día a día, mes a mes de la tasa de desempleo. Por eso le decía, me pareció que esa ley había que pelearla y la CGT tendría que, así como vino a pedirnos que la aprobemos, tendría que haberla defendido frente al veto. Luciano. Sí, en cuanto a... Hay datos que impactan directamente en la gente, ¿no? Y en el bolsillo de la gente. Hoy sale publicado en el boletín oficial un nuevo aumento en las prepagas, ¿sí? Autorizado por el Ministerio por la Superintendencia de Salud. Sturzenegger dio indicios de lo que podría ser un tope de paritarias para el año que viene, entre el 15 y el 17%. Digo, ¿cómo ves que impacta eso en la gente? ¿Y qué puede pasar de acá a fin de año con digamos, los movimientos sociales que están
ganando cada vez más la calle. Bueno, el fenómeno, no me acuerdo el número preciso, pero habían aumentado el número de cartoneros, que eso era gente que estaba trabajando, que por ahí tenía alguna changa, no estaba formalizado y directamente quedó en la calle, entonces tenés que salir a rebuscarte. De los despidos en el sector privado me pasó que una vez que fuimos a acompañar que estaban reprimiendo a los manteros, la verdad que hay gente que... porque yo quiero hacer una aclaración, lo informal no es el trabajador, es el mercado. El mercado laboral te pone a vos en una situación de tener recibo y a vos en una situación de no tenerlo. No es una decisión del trabajador la informalidad. Entonces me lo encuentro a uno de los chicos que estaba con su esposa y su hijo, que había estado trabajando en el Congreso hasta que lo despidieron y bueno, con toda la dignidad del mundo sale a pelearle el mango para dar de comer a su familia. Cuando aumentan estos sectores es porque realmente la economía está funcionando para el lado de los poderosos, porque la torta o la sábana tiene el tamaño que tiene y vos podés elegir repartirla 50 y 50, 20 y 30. Acá nos vamos a un proceso de concentración en la Argentina. Como vive, el mundo está en un proceso de concentración que nosotros habíamos logrado que no nos lleve puesto. Antes tenía me acuerdo la época esta de la marcha, de las otras marchas federales, había una crisis pero el problema, lo que ella dice es verdad, ¿eh? El mundo está en una etapa de concentración muy grande a nivel económico, de familias poderosas, de empresas y de corporaciones poderosas. Ahora, el tema es cómo desandás ese camino dentro del propio capitalismo, porque es el único sistema en el que uno medianamente entiende que se puede vivir con libertades individuales, es decir... Bueno, yo sigo creyendo que tenemos que construir algún día el sueño del socialismo, lo podremos hacer realidad, pero Néstor y Cristina, y sobre todo Néstor, que fue cuando yo me salgo de la crisis de credibilidad que tenía en el 2002 cuando lo conozco a Néstor nos convocó a un capitalismo keynesiano, un capitalismo con rostro humano, decía él. Social. Sí, con la gente adentro y no con la gente afuera. Pero... por eso nos apoyaron tanto en el mundo en esta pelea contra los fondos buitres, porque no es Paul Singer, bueno, este poder mundial. Es increíble, Araceli, haber desandado ese camino, el apoyo que la Argentina construyó en el mundo para después nada ha sucedido y nos lavamos las manos y bueno, y otra vez giramos 180 grados y bueno, ya está. Sí, y otra vez estamos con el endeudamiento. Eso. Pero sacando eso fue el momento donde se empezó a discutir desde América Latina, porque no fue solo Argentina, y donde empezamos a discutir con estos sectores que han logrado esta concentración del mundo de riqueza en tan pocas manos. Menos del 1% tiene el 70% de las riquezas mundiales. Y eso que parece muy técnico y que tiene que ver en mi vida o muy ideológico, es lo que te falta. Cuando no llegas a fin de mes, cuando voy el año pasado me había traído el auto y se me ocurrió irme a Corrientes en auto un fin de semana largo. Era mares, la verdad que me arrepentí toda la vida, un universo de autos, de gente que se iba de vacaciones, no a Europa, nada, pero viste, era ese turismo interno o a lo sumo a Uruguay o Brasil, y eso ahora se cortó. ¿Quién se va de vacaciones? Claramente eso es porque vos estás reduciendo hasta la clase media y estás reduciendo consumo, y lo que pasa es que hay otros que cuando reducen consumo dejan de comer, que es lo que por ahí se está viendo en algunos índices, preocupante. Empieza a bajar la calidad de lo que la gente consume y en algunos casos hay menor consumo alimentario. Bruno. Sí, me gustaría consultarte, ya que estamos hablando del desempleo y del complejo escenario económico que tiene el país, ¿cómo ves el rol de la CGT y su vínculo con el gobierno, teniendo en cuenta que en el anuncio del triunvirato se pronunciaron fuertes críticas a la política de Macri, pero después vemos a un Moyano que 2 días después, 48 horas después, se reúne con el propio presidente a comer milanesa de Aguada, en la Quinta de Olivos? ¿Crees que ese rol, el rol de la CGT, lo están cumpliendo desde un punto de vista opositor o que acompaña tal vez de forma escondida algunas políticas de Macri? Sí, también me acuerdo Barrio Nuevo yendo a comerse un locro el Día de los Trabajadores, que después no se tuvo que inventar, me parece que Graciela Camaño lo habrá arrestado por lo que estaba por hacer y no apareció, pero lo mandó al gremio. Yo creo que también acá se va a vivir un proceso de renovación dirigencial, que me parece que se empieza a expresar incluso entre los mismos Moyanos, no es lo mismo Pablo que Hugo. O que Facundo. O que Facundo.
Daer yo tengo que rescatar, igual que Facundo, que por ejemplo con el tema de fondos buitres incluso tuvieron posiciones distintas dentro de su propia bancada. No sé cómo va a ser, hay que verlos andar, digamos. Tenemos la expectativa de que no sea una CGT que funcione como un apéndice del gobierno, porque eso nunca es bueno, ni siquiera cuando tengas un gobierno que represente los intereses de los trabajadores, siempre hay que estar demandando, siempre hay que estar peleando, pero peor si encima tenés un gobierno conservador y ponés a la representación gremial. Yo creo que hoy van a estar participando de esta marcha que impulsan las dos CGT, las dos CTA, que también ojalá que se pueda lograr la unidad de esa central para poder tener la fuerza suficiente. Así como se saca esta marcha federal, necesitamos que la CTA vuelva a ser una sola y tenga la contundencia que tuvo en los 90. Sí, y un dato, perdón Pablo, hoy es el primer encuentro entre los nuevos miembros de la CGT y Jorge Triaca, ¿no? Sí. Y el gobierno, básicamente. Sí, yo no sé si porque sobre todo más allá de lo que uno puede estar discutiendo de algunas cuestiones sectoriales, ya te están diciendo que no te van a reabrir las paritarias y que las paritarias del año que viene van a ser nada. Te están diciendo aceptar que se comieron con las medidas económicas entre el 20 y el 30% del valor del salario, que eso no pasaba desde el 2001, porque mal que mal vos tenías paritarias que alcanzaban o superaban a la inflación. Ahora sabes que tenemos una inflación del 47%, ninguna paritaria llegó a eso. Recién traje el ámbito financiero, estaba leyendo el pronóstico de inflación de esos sectores que responden al gobierno, te habla del 20 o el 25% de inflación para el año que viene. Sí, es que y ellos te dicen paritaria el 17%. Pero ¿sí? Además, eso... Esta es una fiesta que la pagan los pobres. No va a poder bajar la inflación por lo que hablamos el otro día, Luciano, porque claramente hay que pagar la deuda que se está emitiendo en estos momentos por LEVAC, lo que va a generar el aumento de la masa monetaria en el 20%. El aumento de la masa monetaria en un 20% se traduce en inflación. Punto. Ahora, ¿cómo lo van a manejar? No lo sé, pero mínimo tenés una base de un 20% de inflación asegurada para el año que viene. Claro. Sí, y no sé si es más, porque la verdad que... ahora bajó un poco el tema del interés de LEVAC, pero superaba con todo el dinero, toda la existencia física de dinero, y esto es emisión, y como decís vos, es inflación. Y yo, la verdad es que en un país que te permite comprar 5 millones de dólares, pero no dos botellas de aceite, estamos en un problema. Estamos en un problema y eso es lo que tienen que entender. No creo que el gobierno tenga un plan B, porque me parece que este es su plan, el plan que van a llevar adelante, y lo van a resolver con endeudamiento. Bueno, pero ahí viene el endeudamiento, que también alguien lo paga después. Pero mirá el seteo de los medios también, ¿no? Del cual también muchos medios deberán hacerse cargo. O sea, te decían durante el gobierno anterior que no podías ir a comprar 2 millones de dólares por ventanilla, pero ahora te cuesta llegar a fin de mes. Entonces, claramente, ahí también los medios han jugado un fuerte rol. Porque no es lógico que también haya existido un cepo como existió. Porque en una economía de mercado, el cepo no está bueno que exista. Claramente era un error que debía corregirse. Pero no era, digamos, a costa de qué se daba ese cepo, era mantener el trabajo y mantener el consumo. Hoy vemos que si sacamos el cepo, y bueno, se te desplomó el trabajo y se te desplomó el consumo. Sí, y encima todavía hay cuestiones, no solo por la compra de dólares, sino también la restricción a las importaciones que tenían. Obviamente que había problemas porque había cuestiones que vos necesitabas importar y no las estabas pudiendo. Pero ¿qué nos pasa hoy? Nosotros que somos provincias, yo soy de la Tierra de la Naranja, igual que Entre Ríos, estamos inundados de naranjas que vienen del exterior. Claro, pero hay mucha fruta que está viniendo de afuera. Pero manzanas de Chile, lo decíamos el otro día también. Sí, entonces, bueno, esto en algún momento nuestros productores o vas a una devaluación y volvés a perder poder salarial, que lo pidió desde la Fiat, lo acaban de pedir, un dólar entre 18 y 20. Sí, a mí me asusta eso, ¿no? A mí me asusta ya empezar a hablar de un 18, 19, 20. Mira, yo me acuerdo que cuando asumió Néstor, en aquel momento, ese famoso pliego de condiciones que solía contar él, y el dólar en ese momento estaba a 3 y pico, entre 3 y 4 estaba peloteando, subió a 4 y después se lo bajó, y le pedían en aquel momento ya un dólar entre 10 y 20. Eso estamos hablando del 2003. Estos sectores ahora ven que van a empezar a avanzar. Yo, por eso le decía, me parece que acá el Parlamento va a tener que jugar un rol que esté a la altura para ejercer un contrapeso a unas medidas del gobierno
del Poder Ejecutivo que la verdad es que no están sacando, alguien lo decía el otro día, no patean un lado para el lado de la gente, y es así, digamos, no hay un tiro y lo que sale son migajas, 300 pesos te alcanza para comprarte 2 kilos de carne, 7 kilos de pan, decía Pitrola el día que sacamos este tema de la exención del IVA. Pero yo por eso creo que es muy importante participar, levantar las opiniones, no mentirnos, no hacer tampoco un estrépito fori de agarrar y salir y trancar y quemar el Congreso o salir a pedir la destitución de Macri. Yo en eso le decía, voy a ser siempre adversaria de Macri porque tengo esta concepción de dónde nos lleva. Ahora, cada vez que se rompe la democracia, lo pagan los pueblos. Vengo de una provincia que fue intervenida 18 veces. A veces con razón, con mucha razón, pero siempre terminás, la ruptura democrática la pagan los pueblos. No, hay sectores del capitalismo que hacen negocio cuando hay crisis. Entonces decía que eso de que Macri se vaya, no, que Macri gobierne, que tome medidas para la gente y deje de concentrar en su grupo de amigos y en los grupos económicos las medidas económicas. Sí, Araceli, estábamos hablando de que el Congreso tiene que tener una oposición que genere un contrapeso cierto, ¿no? Y la realidad es que se ve que quienes se plantean como oposición, en este caso Massa o Stolbizer, están también muy cercanos al gobierno. Ahora la pregunta es, ¿qué rol está jugando lo que sería el Frente para la Victoria, el resto del peronismo? ¿Y cómo ven a estos jugadores dentro del Congreso esta fracción que es más opositora, más firme? Sí, sí, se nota. Por ejemplo, ayer discutíamos el tema del golpe en Brasil y había sectores que pese a que denunciaban y decían que era un golpe con todas las letras, terminaron votando el dictamen lavado que había hecho Carrió, que era similar a la posición de Cancillería, que convalidó el golpe. Con ese tema de reconocer los mecanismos institucionales, convalidaste a un Temer que no solo que fue un golpe, sino que encima es un gobierno que es racista, fascista, homofóbico, que las medidas que tomó en estos meses fueron todas en contra de la gente. Entonces, esa dualidad existe. Ayer pero en otros mismo momentos le dio un cargo a su mujer, ¿sabes? Claro, El primer día que la primera medida que tomó le dio un cargo a su Y mujer. convengamos que tampoco Temer está muy limpio que digamos. no, claro. está acusado de corrupción, y Cunha, que fue el otro que desde diputado monitoreó el tema del proceso de destitución de Dilma. Esta semana que viene tiene su tribunal de disciplina y lo destituyen. Bueno, capaz que haya que saludar que Temer haya nombrado, aunque sea su mujer, porque hasta ahora era un gabinete sin mujeres desde la dictadura brasilera del 74. Que eso le decía, eso también es un escándalo. Eso ya te muestra, más allá de si fue un golpe o no, eso te muestra quién era Temer. Pero bueno, pasaba eso de que ciertos sectores que cuestionaban después votaron con el oficialismo. Pero por el otro lado también, cuando nos juntamos para que venga Aranguren, cuando se juntó con el tema de la ley antidespido, yo creo que esos son los caminos que algunos tal vez creen que esto tiene posibilidades de este tema de que estamos aprendiendo, que dice Aranguren o Marcos Peña. Yo creo que no. Yo creo que lo que por ahí pasa es que se encuentran con oposición muy firme en la ciudadanía, en los reclamos sectoriales, y no pueden avanzar. Hay otros que por ahí tal vez estén creyendo, pero en la medida que la oposición no se junte y no puede articular ese espacio, que no es de opositor, sino es de defensa de los derechos de la gente, van a seguir pasando medidas económicas como las que estamos padeciendo. Bueno, Araceli, para finalizar y agradeciéndote tu tiempo, preguntarte si hoy vas a ir a la marcha federal y dónde te puede encontrar la gente. Bueno, vamos a estar marchando todo el recorrido. Sí, yo vuelvo, y hoy voy a marchar con mi hija, esa hija que no había nacido, que todavía ni siquiera estaba en proyecto en mi vida en la anterior marcha, y creo que va a ser muy contundente. Creo que hay que salir, sumarse, los que van con columnas organizadas, nosotros marchamos con el Evita, pero que así como nos pasó el 7 de agosto con San Cayetano, que desde los edificios la gente nos saludaba y bajaba y nos esperaba al costado, tenemos que agarrar y participar de la manera que podamos para decirle a Macri, para la mano. En eso tuvo razón Eve. Por ahí yo con Eve suelo tener algunas cuestiones críticas, pero en esto tuvo razón. Para la mano, porque no podemos más. No se puede seguir con un país donde la gente ya no tiene para comprar un kilo de pan, donde vos tenés que empezar a elegir si pagás la factura del gas o le das de comer a tus hijos. Así que, y después trabajando todos los días en el Congreso. Bueno,
Araceli, te agradezco por haber venido a Radio Sónica. La verdad que ha sido una charla muy fructífera para conocer los diferentes puntos de vista de esta realidad argentina que tan duro nos está golpeando por estos días. Te agradezco y aparte de que la gente participe, un llamado al peronismo a la unidad. Las cuestiones electorales después discutiremos quién va a este tema, pero el peronismo, si hay algo que representó siempre, fue el sentir de la gente, de los trabajadores, y hoy necesitemos que el peronismo de las distintas bancadas trabaje junto en el Congreso, porque también es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. Después no sirve echarle la culpa al que está arriba, al jefe, al otro, al anterior gobierno. Cada uno de los que estamos sentados y nos decimos peronistas tenemos una responsabilidad desde las bancas que ocupamos. Muchas gracias. A ustedes. La diputada Araceli Ferreira del Peronismo para la Victoria.